Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este tiempo que dedican para estar con nosotros aquí en Vetro. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a tocar el tema que tenemos hoy para ustedes, que es la agilidad de la red o Network Agility, y cómo la precisión de los datos en un inventario GIS acelera las decisiones del negocio, acerca la expansión, actualizaciones y cómo se acelera la respuesta a la competencia. De verdad que los datos cuando están actualizados es un buen catalizador para la agilidad de la red, y no solo de la red, sino también de la empresa también. Y tenemos hoy dos temas que queríamos abordar. Dame un segundo, por favor, para comenzar a compartir mi pantalla. Okay. Mm, Perdón un momento. Vamos a compartir la pantalla. Gracias por la paciencia. Tenemos tres temas que queríamos abordar, pero antes de eso, bueno, consideramos que es este Network Agility o la agilidad de la red, es la velocidad a la que una red puede adaptarse al cambio, mantener la resiliencia, la seguridad y la simplicidad de la gestión. Eh, los temas que les proponemos para hoy es cómo es esta agilidad de la red en la expansión cuando hay un proyecto nuevo en el despliegue y el diseño. Este tema será a ser abordado por Agustín Rodríguez Varela. Segundo, la eficiencia de la ingesta de datos de documentación. Este será abordado por Constanza Ortubia. Y bueno, yo hablaré de la respuesta a la competencia y cómo los datos ágiles pueden agilizar procesos. Y después, al final, tenemos preguntas y respuestas. Por favor, cualquier pregunta, póngala en el chat para que podamos evaluarla y contestarla, obviamente. Quiero presentarles a mis panelistas, compañeros. Agustín y Constanza están conmigo. Constanza es una ingeniera de datos en el Departamento de Ingeniería, Investigación y Desarrollo en Vetro. Ha estado en esa posición por los últimos 5 años y en su rol, Constanza aprovecha su experiencia en sistemas de información geográfica e informática espacial para mejorar las capacidades de la empresa en el mapeo y el análisis de redes de fibra. Constanza tiene un título de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y estudios ambientales en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. En este momento, Constanza está cursando también una maestría de Ciencia de Datos e Ingeniería en la Universidad de Maine, aquí donde yo estoy local, donde estoy en este momento en Estados Unidos. Y Agustín. Agustín es Senior Partner en Mediatel. Mediatel es una firma que ofrece servicio de ingeniería de redes de telecomunicaciones en Latinoamérica y en Europa. Junto con su socio Diego García del Río, ellos desarrollaron un área de ingeniería para redes FTTH con un manejo avanzado de bases de datos GIS y un alto grado de innovación que ofrece servicios de relevamiento, diseño y manejo de datos sustentado en técnicas de programación y geoprocesos. Agustín, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias Magda y gracias a Vetro por invitarme a participar en este webinar. Bueno, yo voy a hablar sobre una propuesta de trabajo o un enfoque de trabajo para todo lo que es el proceso de levantamiento de datos e ingeniería, ¿sí? Como comentó Magda, típicamente para proyectos Greenfield o de expansión. Y voy a empezar por comentar un poco cómo vemos nosotros cómo se venía trabajando este tema, cómo se viene trabajando en general en las empresas. Entonces, Magda, si podemos pasar a la próxima página, gracias. Nosotros vemos que típicamente las empresas están trabajando con lo que nosotros llamamos el modelo del dibujo. En el modelo del dibujo, la información generada se codifica gráficamente, típicamente esto lo hace un diseñador, se codifica gráficamente de manera que pueda ser interpretada por una persona. Entonces hay un conjunto de iconos, líneas y etiquetas que le dan a una persona la información suficiente para interpretar lo que tiene que pasar y cómo se tiene que desplegar esa red y algunas características adicionales. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica?
Si podemos ir a la próxima página, Magda, por favor. Bueno, en función a qué etapa del proceso estamos, esto se lleva a la práctica a través de, típicamente, AutoCAD como herramienta de diseño en la etapa de diseño y en la etapa de escritorio. Y también ahí se interactúa a veces con papel, por ejemplo, para la toma de datos de campo o para, de repente, los replanteos o los cambios as built en el campo. Entonces, esto ya empieza a presentar un problema en lo que tiene que ver con estas etapas de data entry, ¿no? Cómo uno lleva el relevamiento, lo migra a un sistema CAD y después se imprime y hace anotaciones y hay un ida y vuelta de carga de datos. Pero además, pasamos de página, Magda. Además, hoy en día y crecientemente, otras áreas de la empresa nos piden en las áreas de ingeniería información, datos y precisos. ¿Por qué? Porque típicamente las empresas cada vez utilizan más sistemas informáticos para resolver otro tipo de operaciones. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden información ordenada para algún sistema de provisioning o para la certificación de obra o para el suministro de materiales o la carga del registro de red en un sistema de inventario GIS, que sería en este caso Vetro, ¿sí? O tal vez para generar algún dashboard, algún seguimiento. Y como el modelo del dibujo exige que una persona esté interpretando la información, lo que plantea esto es un desafío de que cada uno de estos entregables requiere la participación de una persona que tiene que producir estos datos, ¿sí? Entonces, entre varias razones, nosotros lo proponemos a partir de esto es un cambio de paradigma en donde el trabajo de ingeniería se realice sobre un modelo de base de datos, ¿sí? Que a diferencia del modelo del dibujo, tiene la información ordenada y legible e interpretable por los sistemas informáticos, que pueden entender los atributos que tienen los elementos en la red para generar distintos tipos de funciones o reportes. De esta manera, en el caso de la entrega de documentación a otras áreas, la información se generaría directamente en forma automática desde esta base de datos. Y la entrega de un plano en un modelo CAD es simplemente una salida de nuestro sistema de datos de ingeniería, ¿sí? Adicionalmente, lo que uno gana con este modelo es la posibilidad o la ampliación de las capacidades de programación que uno puede aprovechar, ya no solo para cumplir con otras áreas, sino que las áreas de ingeniería pueden aprovechar las técnicas de programación para optimizar su trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en Mediatel. En lo que, por ejemplo, es la etapa de diseño, trabajamos con un modelo de diseño asistido por programación, en donde unimos el modelo de base de datos, nuestro conocimiento de ingeniería de red y nuestro conocimiento de programación para generar herramientas de diseño para cada tipo de proyecto que tienen muchísimas automatizaciones, pero dejan el espacio adecuado e importante de la ingeniería humana, pero también tenemos capacidad de realizar controles de calidad automáticos, customizar muchísimo nuestra herramienta, generar reportes automáticos y migrar los datos en el formato que sea requerido. ¿Y qué es lo que logramos con esto? Bueno, por un lado, un salto de productividad de nuestros diseñadores enorme, ¿sí? Hoy estamos más o menos, depende obviamente del proyecto, multiplicamos por 8 la productividad de un diseñador. Pero también tenemos la capacidad de tener datos enriquecidos, porque muchos de estos datos son generados por scripts de programación. Eliminamos los procesos de data entry, mejoramos los reportes, tenemos reportes con más riqueza de información, o más categorías, más atributos, más detalle. Mejoramos la calidad, ¿sí? Porque no estamos expuestos a algunos errores humanos muy comunes que tienen que ver con tareas repetitivas o cálculos, etc. Y tenemos una respuesta muy rápida, porque el aumento de productividad obviamente lleva una velocidad de trabajo mucho más alta. Entonces, una vez que uno tiene esto, también lo que quería explicar es que esto se puede llevar a otras áreas, no solo la de diseño, sino, por ejemplo, a la toma de datos nativos en GIS en las etapas de relevamiento de campo, o a la utilización de sistemas, como puede ser Vetro, para el replanteo del diseño en el campo, o incluso la construcción, ¿sí? Llevar esa información digitalizada y ordenada al campo para interactuar con esa información
de una manera mucho más eficiente y mucho más nutrida de información. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto como conclusión final? A que, Magda, la última página, por favor. Y esto es lo que promovemos en Mediatel. Uno puede establecer un flujo de trabajo 100% integrado en GIS, ¿sí? En donde, si bien se usan distintas herramientas, en ningún caso hay un proceso de data entry, porque son migraciones, en lote, etc. Uno puede manejar esas transiciones, pero siempre llevar este modelo de base de datos recorriendo el proceso de despliegue desde el relevamiento hasta la carga final en el registro de red de la red as built. Bueno, esto es lo que un poco les quería comentar. Ahora los voy a dejar con Constanza, que les va a hablar de, bueno, qué pasa con las cosas que yo ya tengo registradas en mi formato legacy. ¿Cómo puedo ordenar eso para un trabajo, un ordenamiento más prolijo? Así que muchas gracias. Gracias, Agustín. Bueno, hoy estoy representando a mi equipo en Ingeniería, Investigación y Desarrollo de Vetro. Nosotros nos enfocamos en crear e innovar soluciones que impulsan la competitividad y el progreso y eficiencia de los datos de nuestros clientes. Magda, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurre cuando vienen clientes con el paradigma anterior que estaba hablando Agustín? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas y en qué nos destacamos para afrontarlo desde los sistemas informáticos? Primero que todo, somos buenos en identificar datos necesarios para comenzar rápidamente. Y también tenemos claridad para determinar cuándo es necesario llenar vacíos de información. También implementamos esquemas rigurosos, tenemos protocolos estrictos para asegurar que todas las fases de diseño y la implementación se adhieran a los estándares de precisión establecidos. Y finalmente, sabemos identificar las necesidades de nuestros clientes. Sabemos determinar la información adicional necesaria y también cómo obtener los datos precisos desde el cliente. Magda, gracias. Hoy queríamos mostrarles un caso de éxito. Este cliente es un cliente de Sudáfrica, donde usamos la automatización como motor principal en el procesamiento de datos. Este cliente vino a nosotros con alrededor de 300 proyectos en formato de WG, simplemente para limpiar estos datos y transferirlos a Vetro de manera manual hubiese sido una inversión tremenda en tiempo y recursos. Por eso acudieron a nosotros para automatizar el proceso. La etapa de diseño y construcción fue realizada por una compañía de diseño automatizado, por lo que hubo 3 partes, con lo cual tuvimos que coordinar todo el proceso. Pero la colaboración estrecha permitió un ahorro de tiempo significativo durante la implementación del proyecto en nuestra plataforma. También la comunicación fluida con la compañía de diseño fue clave para que nuestros estándares de automatización en el procesamiento de datos y la migración a Vetro fuera lo más eficiente posible. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes a los cuales nos enfrentamos cuando vienen proyectos de este tipo? Primero que todo, conexión de red inadecuada. Por ejemplo, equipos que no están exactamente conectados a las líneas de red que provocan fallos en la geometría. Descripciones o etiquetas que están mal posicionadas. También sistemas de coordenadas locales. Siempre es un gran problema pasarlo a un estándar. Y también, personalmente, lo más importante, en mi opinión, la inconsistencia de los esquemas del proyecto. Un ejemplo, que no todas las capas tienen los mismos nombres. Ahora, sin embargo, ¿cuáles son nuestras estrategias y soluciones frente a estos problemas? Primero que todo, la división del proceso y la ingesta de datos. Dividimos la ingesta de datos en diferentes procesos para mejorar la eficiencia y también identificar los errores. El uso múltiple de test, identificar errores de manera eficaz y crear diferentes secuencias de prueba y múltiples verificaciones para que los datos estén correctos. Y la automatización en sí. Nosotros, en este caso, usamos un software que se llama FME o Feature Manipulation Engine, lo que nos ayudó a tener un flujo de trabajo complejo, pero manejable,
desglosado y pudimos visualizar todas las partes del procesamiento de datos de manera más clara y eficiente, por supuesto. Ahora, el objetivo final de esto es minimizar los errores humanos y aumentar la eficiencia del proceso. Muchos se preguntarán qué es este flujo de trabajo, esta automatización de flujos y digitalización. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se ve el software y cómo procesamos o visualizamos los diferentes procesos o hacemos los diferentes tests y dividimos la geometría. Magda. Finalmente, el antes y después. Tenemos un antes del DWG, donde tenemos múltiples líneas yendo a un equipamiento. No es muy claro lo que está ocurriendo ahí, pero nuestro resultado final, cuando migramos todos los datos a nuestra plataforma, tenemos una sola línea, pero dentro de esta geometría también podemos visualizar en el diagrama de empalme las diferentes conexiones y los cables asociados a ese equipamiento y también qué fibras están conectadas dentro de ese equipamiento. Ahora, cuando tenemos los datos implementados, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las ventajas de tener los datos en nuestra plataforma? Con eso les dejo con mi compañera Magda. Gracias. Gracias, Constanza. Bueno, llegamos al momento donde vamos a abordar cuáles son los beneficios, ¿cierto?, de tener una buena agilidad de red, o Network Agility, y de verdad por qué las empresas invierten en el tiempo y en la disciplina de educar a sus equipos para tener una buena documentación que sea, bueno, actualizada, ¿eh? Quería, antes de entrar en tema, evaluar un poco el status quo de la documentación de las redes. Encontramos varios estudios que nos dan un poco de buenos números para saber cómo estamos en general como una industria. La primera métrica que quería resaltar es el 21%, que es el número de un estudio que se llama Ingresos Perdidos, una nueva métrica para motivar y gestionar las comunicaciones. La gente que hizo este estudio dice que el 21% del inventario digital de la fibra dentro de sus empresas, planta externa e interna, está errónea o es impreciso. Y bueno, las causas para la imprecisión en la documentación, pues todos las conocemos porque la industria es así, hay mucho cambio, hay nuevas instalaciones, nuevas desconexiones. Y bueno, como que si no existe una manera fácil de actualizar o verificar las tareas que se han completado o no, es difícil, bueno, mantener ese nivel de actualización. A veces hay fusiones, a veces hay compras y adquisiciones de compañías y las integraciones incompletas pueden dejar los sistemas de documentación, pues bueno, sin actualización y sin información precisa. También a veces optamos por hacer documentaciones en hojas de cálculo que son difíciles de visualizar cuando hay un sistema fragmentado. Entonces, esta fragmentación, este aislamiento de la información no permite que haya una manera de tener la información al día cuando se necesita, que es siempre. El 77%, ese es un número interesante. Este es de un estudio que dice que first time fix rate, esta es una métrica que es la reparación con solo una visita, está al 77%, ¿cierto? Es un buen número, pero cuando pensamos que el 23% de las veces los técnicos deben volver a hacer una visita de verificación o de rearreglo, entonces sabemos que este 23% es caro, es muy caro porque, bueno, hay que invertir muchísimo más en labor y en tiempo del equipo, ¿cierto? Esta tasa, pues, afecta los costos y la disponibilidad de servicios y el tiempo de respuesta. Bueno. El último número que les tengo del status quo que podemos encontrar es que el 64% de los encuestados en un estudio de IFS que se llama State of Service 2023 o el estado de servicio en el año 2023, dice que la preocupación número uno de los encuestados es que los técnicos no tienen la información precisa para hacer su trabajo en el campo. Y bueno, es que es muy común estar preocupado por eso porque, bueno, adquirir usuarios es carísimo y retener los usuarios es una buena estrategia para poder, obviamente, mantener en buena salud financiera a la empresa.
se sabe de verdad en general que el costo de adquisición de usuarios es 5% más. Y con el ambiente en mercado actual, bueno, ya sabemos los niveles de saturación, especialmente en las áreas que son más rentables en el territorio de cada una de las empresas. Eh, pues tener la retención de usuarios en un nivel alto se convierte en un barómetro muy importante para la salud de los ingresos de la empresa a corto plazo. Es muy importante, todos lo sabemos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo esta agilidad de los datos y los datos precisos ayudan a mejorar en sí la experiencia del usuario para evitar, bueno, churn, como dicen en inglés, o las tasas de abandono? Hay dos interacciones que quisiera proponerles que consideremos, dos escenarios. El primero es cuando es al principio de la relación comercial y hay un pedido de servicio. Y el segundo escenario es cuando hay una interrupción de servicio, especialmente cuando hay una falla inesperada en la fibra y hay que actuar rápidamente. Uno de nuestros clientes en Latinoamérica nos mostraba los flujos de trabajo que tenían antiguamente y cómo la documentación, bueno, de todos estos procesos toma mucho tiempo. Podría tomar entre 2 y 5 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad de los diferentes equipos envueltos, eh, correr una cierta serie de análisis para determinar la factibilidad, el costo de la instalación y crear una propuesta para alguien que está pidiendo añadirse a la red, ¿cierto? Y bueno, obviamente hay otro tiempo que la empresa no está generando ingresos, que es obviamente el tiempo que se tiene que esperar para que la instalación ocurra en sí. ¿Qué sucede cuando se tienen los datos de capacidad de la red de la fibra, las fibras que están reservadas, las que están disponibles, los circuitos que ya están vivos en la red? Y se alimentan también a veces los costos de los componentes de la infraestructura que necesita ser construida para este cliente nuevo. Ahí es donde se pueden utilizar las herramientas de automatización para acelerar exponencialmente estas consultas tan importantes de factibilidad. Estos estudios que antes les tomaban a nuestro usuario, a nuestro cliente, 2 a 5 días hábiles, ahora le pueden tomar minutos, considerando la cercanía del cliente futuro y también la capacidad de la red que está cerca y también los costos de los diferentes materiales de construcción. Los tiempos de instalación y conexión son muy importantes para la experiencia del cliente. Hay un estudio que lo realizó Ovum, que ahora es parte de la firma de consultoría Omdia, en el 2022, que encontró que los ISPs que ofrecen tiempos de instalación más rápidos tienen mayor satisfacción del cliente y tasas de abandono más bajas. El estudio también encontró que estos operadores son capaces de atraer clientes que son más sensibles al precio, que bueno, esto es más común con la saturación del mercado. Hay otro informe de Forrester Research en el 2023 que dice que los operadores que pueden activar nuevos servicios más rápidamente, esto es obvio, pero bueno, es bueno que encontramos un estudio diciendo que que las empresas que pueden capturar participación del mercado más rápidamente aumentan la satisfacción del cliente y están en mejores condiciones a responder no solamente a las oportunidades como nuevos clientes, pero también a las amenazas de la competencia. El segundo escenario que quería proponer que observemos es cuando hay interrupciones de servicio, específicamente cuando hay una falla inesperada en la red de fibra. Esta situación es de verdad delicada y pone a muchos equipos de trabajo en estado de urgencia. Y bueno, no es por nada. Vuelvo otra vez a lo que dicen los estudios de la industria. En J.D. Power en el 2022 hizo un estudio que se llama The Cost of Downtime o el costo de las interrupciones de servicio y encontró que por cada hora de tiempo de actividad de la red les cuesta a los operadores un promedio de $1 millón de ingresos perdidos. Bueno, esto es en dólares en el 2022 y también es el mercado americano, pero obviamente todo eso es bueno, es una suma exorbitante por cada hora de falta de servicio. Cualquier ISP, cualquier empresa quiere evitar estos fallos, ¿cierto? ¿Qué sucede por otro lado cuando la empresa se propone a reducir el tiempo de inactividad? Este estudio también encontró que cuando se reduce un 10% el tiempo de inactividad, esto conduce a un aumento al 4% en la satisfacción del cliente y un aumento en el 2% en la lealtad. Esto puede ser
las herramientas que podemos tener en Vetro para poder tener, obviamente, la documentación al día. Cuando se combinan con capacidades móviles y la inspección de circuitos lógicos puede ser una manera más ágil, la evaluación de impacto puede ser más ágil y también los equipos en campo pueden prepararse para hacer las visitas para que esa inspección o esa instalación pueda ser hecha no solamente una visita al campo. Hemos llegado al final y queremos evaluar si hay alguna pregunta. Los participantes antes habían enviado unas cuantas preguntas, así que voy a decirle de pronto, esta es para Agustín. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al automatizar la limpieza de los datos? Está hablando del el cambio de paradigma, como estabas hablando tú. Sí, entiendo, por limpieza de los datos, me imagino que se refiere a llevar los datos a un estándar que pueda ser entendible por algún sistema. Y sí, el desafío más grande es típicamente cómo está almacenada esa información en algún formato legacy. Nosotros hemos visto todo tipo de sistemas de registro que son válidos para alguien que trabaja como en forma analógica, manuscritos, hemos visto Excels que tienen dibujos, esquemas dibujados sobre las celdas, hemos visto muchísimos sistemas de almacenamiento de la información que cuesta mucho pasarlos a un sistema de información ordenado. Ahí a veces nosotros lo que desarrollamos son herramientas de migración para facilitar ese trabajo. En algunos casos uno se tiene que olvidar de automatizar eso porque requiere la intervención de una persona, pero tratamos de facilitar ese trabajo. Pero sí, ese es definitivamente el mayor desafío. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de Henry Mendoza de Ultranet en Ecuador. ¿Cómo se puede levantar la información desde cero? No sé si está hablando exactamente de una red que ya está instalada o está hablando de un nuevo proyecto, pero sí podemos considerarlo de dos escenarios. Ujú. Lo contesto yo, Magda. Sí, si se refiere a un proyecto Greenfield, bueno, nuestra propuesta es un poco lo que hablaba hace un tiempo, es tratar de manejar en forma nativa desde el principio la información en un formato GIS. Creo que eso es lo más sano, porque eso es donde se garantiza o se asegura tener más interoperabilidad entre las distintas herramientas. Si estamos hablando de una red que existe que no está documentada, ¿sí? Que es un caso bastante complicado y hay que ir a relevar esa información desde cero, si se refiere a eso desde cero. Bueno, primero lo que trataríamos de hacer nosotros es ver qué sí sabemos, porque seguramente hay cosas que sí sabemos, por ejemplo, en qué CTO o en qué NAP está algún puerto donde impacta en la central, alguna información que nosotros podamos llevar para facilitar ese diagnóstico, y después toca ir y revisar la red en forma visual, o incluso en algunos casos abrir cierres para ver qué conexiones hay adentro. Pero más allá de la dificultad que requiere, es un trabajo bastante denso, sí, de nuevo, nuestra recomendación ahí sería documentar eso en el campo con una herramienta nativa en GIS. Esa sería una recomendación, capacidad de posibilidad de captura de imágenes, etcétera, para que esa documentación sea lo más productiva posible y lo más rica posible. Muchas gracias. Y la última pregunta es para Constanza. Con el proyecto, el proyecto que mencionaste de transformación digital que manejaron, ¿cuál fue la ventana de tiempo que tuvieron para hacer ese trabajo tan detallado y tan transformador? Ese trabajo se dividió en dos fases. Hay una fase de recopilar los datos y entender qué exactamente tiene el cliente. Ahí se realiza la automatización y la segunda fase es procesar los datos en sí.
Simplemente procesar los datos puede haber sido alrededor de 2 semanas, pero la fase de automatizar y crear el flujo es mucho más largo. No recuerdo muy bien, pero fue un mes y medio, simplemente para construir la herramienta. Para construir la automatización. Ujú. Sin embargo, haber hecho esto de manera manual podría haber tomado un año fácilmente. Es verdad, es verdad. Bueno, pues agradezco mucho que hayan venido a compartir, bueno, las experiencias y los diferentes proyectos en los que han trabajado y ayudado a clientes a tener una mejor agilidad de su red a través de la agilidad de los datos también en los formatos que de verdad ayudan a todas los departamentos de diferentes partes de la empresa donde se necesitan los datos de verdad ágiles y precisos y actualizados. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias, Agustín. Gracias, Constanza. Gracias a vos, Magda. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Adiós.